Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 2 del curso de límites. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas propiedades de los límites. Estas propiedades de los límites nos va a facilitar mucho la tarea de calcular límites precisamente. Estas propiedades las vamos a presentar como teoremas. Vamos a iniciar con este teorema, con esta propiedad número 1. En otras palabras, lo que este teorema afirma es que si el límite de una función existe, el límite es un número único. El límite es único. Entonces, el teorema se redacta de la siguiente forma. Si el límite de la función f de x cuando x se aproxima al número a es igual a L mayúscula, y tenemos también esta otra igualdad, que el límite de f de x cuando x se aproxima al número a, vea usted, es el mismo límite anterior, es igual a g mayúscula. Si tenemos estas dos igualdades, entonces forzosamente L y G deben ser iguales. L y G deben ser iguales. En otras palabras, si el límite de una función existe, el límite es único. Bien, para la demostración, aquí presentamos de manera breve la definición de límite. Recuerde, el límite de f es igual a L si para todo número epsilon positivo existe un número delta positivo, tal que esta desigualdad se cumple, siempre y cuando se cumple esta otra. Y por otra parte, aquí presentamos la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo se utiliza de manera muy frecuente en la demostración de límites, porque precisamente en los límites trabajamos valores absolutos. Esta desigualdad del triángulo se demuestra en cualquier curso de álgebra. En particular, en mi curso de álgebra, demostramos esta propiedad de la desigualdad del triángulo. Afirma lo siguiente: para dos números cualesquiera reales A y B, se cumple esta desigualdad. El valor absoluto de A más B siempre será menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Se le conoce como la desigualdad del triángulo. Bien, vamos a demostrar este teorema. Vamos a aplicar la técnica de contradicción o reducción al absurdo. Vea usted que solamente hay dos opciones: o L es igual a G o L es diferente de G. O son iguales o son diferentes. No hay de otra. Bien, vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer lo contrario a lo que se quiere demostrar. Se quiere demostrar que L y G son iguales. Vamos a suponer que son diferentes. Y la técnica consiste en lo siguiente: se supone lo contrario a lo que se quiere demostrar. Y eso, vamos a ver que eso nos conduce a un absurdo. Entonces, de ahí que se concluya finalmente que esto no puede ser verdadero, porque nos conduce a un absurdo, a un imposible. Entonces, con eso ya se descarta esta posibilidad y se concluye esto otro. Bien. Entonces, demostración. Vamos a suponer que se cumple lo contrario. Vamos a suponer que L es diferente de G. Son números diferentes. Bien. Entonces, aplicando esta definición de límite a esta igualdad, entonces podemos afirmar que para cualquier número epsilon positivo existe un número delta, vamos a llamarle delta sub 1 positivo, tal que este valor absoluto es menor que epsilon sobre 2. Vea usted que todo esto es un número positivo, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a es menor que delta 1. Esto se puede asegurar aplicando la definición de límite en esta igualdad. Bien, nuevamente aplicando esta definición de límite en esta otra igualdad, se puede concluir algo similar. Para cualquier número epsilon positivo, entonces existe un número delta, vamos a llamarle delta sub 2 positivo, tal que este valor absoluto de f menos g es menor que epsilon sobre 2, siempre y cuando x menos a en valor absoluto sea menor que delta sub 2. Claro, este valor absoluto de x menos a, pues siempre es mayor que 0, diferente de 0. Esto es ya en automático. Entonces, yo generalmente a esta parte pues no le hago mucho énfasis, pero por supuesto que ya lo hemos comentado, esto se indica para establecer de manera explícita que x nunca es igual al número a. Está cerca del número a, pero nunca es igual al número a. Bien, ya tenemos estas dos afirmaciones que se tienen que cumplir aplicando la definición a cada una de estas igualdades. Bien, ahora, por otra parte, como L y G son diferentes,
entonces su diferencia, L menos G, nos da un número distinto de 0. Y en consecuencia el valor absoluto de L menos G debe ser un número positivo. Bien, el valor absoluto de L menos G lo puedo expresar de esta manera. Reacomodando estos términos, es lo mismo. Vea usted que aquí estamos sumando y restando f de x. Entonces, el valor absoluto de L menos G es lo mismo que esta expresión. La suma de estos dos términos. Esta diferencia es el primer término y esta otra diferencia es el segundo término. Bien. Bueno, vamos a aplicar aquí la desigualdad del triángulo, haciendo que A minúscula sea esta diferencia y B minúscula sea esta otra diferencia. Entonces, aplicando la desigualdad del triángulo, este valor absoluto, a su vez, debe ser menor o igual que esta suma de valores absolutos. Valor absoluto de f de x menos g más valor absoluto de f de x menos L. Vea usted, f de x menos L en valor absoluto pues es lo mismo que el valor absoluto de L menos f. L menos f, ya expresado en valor absoluto. Aquí podríamos colocar valor absoluto de L menos f, aquí en esta parte. Pero pues valor absoluto de L menos f es lo mismo que valor absoluto de f menos L. Entonces es lo mismo. Bien. Entonces tenemos que el valor absoluto de L menos g es menor o igual que esta suma de valores absolutos. Bien. Ahora, vamos a definir como delta el mínimo de estos dos números. Es lo que significa esta simbología mínimo, o sea, el menor de estos dos números. De estos dos números vamos a tomar el más pequeño. Y al más pequeño, estos dos vamos a llamarle, simplemente vamos a llamarle delta. Si definimos delta como el número positivo mínimo de estos dos, entonces creo yo que es claro que con ese delta se van a cumplir estas dos expresiones simultáneamente, se van a cumplir al mismo tiempo. Repito, si seleccionamos delta como el menor de estos dos, entonces estas dos expresiones se van a cumplir simultáneamente. Por lo tanto, el valor absoluto de L menos G va a ser menor que esta suma. ¿Cómo se obtiene esta suma? Bueno, este valor absoluto de f menos g se sustituye por epsilon sobre 2. Como f de x menos g es menor que epsilon sobre 2, sustituyendo esto por epsilon sobre 2, y también sustituyendo este otro valor absoluto por epsilon sobre 2, entonces, tomando como delta el mínimo de delta 1 y delta 2, tendríamos este resultado. El valor absoluto de L menos G pues es menor, estrictamente menor, que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Siempre y cuando el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Y claro, mayor que 0. La suma de epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 pues nos da epsilon. Entonces da usted, suponiendo que L y G son diferentes, obtenemos este resultado. El valor absoluto de L menos G lo podemos hacer más pequeño, es menor que epsilon, cualquier número positivo, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a sea menor que delta, el cual delta es un número positivo también, que hemos definido como el mínimo de delta 1 y delta 2. Muy bien, entonces tenemos este resultado. Ahora, este resultado es válido para cualquier número epsilon positivo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si hacemos aquí que epsilon sea igual al valor absoluto de L menos G? Como ya hemos dicho, el valor absoluto de menos G es un número positivo, ya que L y G son diferentes. Bueno, ¿qué pasa si en este resultado hacemos que epsilon sea igual al valor absoluto de L menos G? Entonces existe un número delta positivo, tal que se cumpliría esto. El valor absoluto de L menos G es menor que lo mismo valor absoluto de L menos G, ¿sí? Siempre y cuando el valor absoluto de x menos a sea menor que delta. Entonces hemos obtenido este otro resultado, el cual afirma que existe un conjunto de valores de x, ¿sí?, donde se cumple esta desigualdad, donde el valor absoluto de L menos G es menor que el valor absoluto de L menos G. Pero esto es un absurdo, contradicción. Aquí está ya la contradicción, aquí está ya el problema.
Este es un absurdo, ya que todo número no es menor que él mismo. Sabemos perfectamente que los números reales, pues todo número es igual a él mismo. No puede ser menor que él mismo. Entonces, este es un absurdo, contradicción. Por lo tanto, hemos llegado, vea usted, a este absurdo suponiendo esta afirmación, que esta afirmación es verdadera, suponiendo que él es diferente de G. Entonces, con este absurdo, pues, se descarta esta posibilidad. Por lo tanto, se concluye pues, que tienen que ser iguales. Y de esta manera ya se demuestra el teorema. Por lo pronto, ya hemos demostrado que si el límite de una función existe, este límite es único. Bien, siguiente teorema de propiedad de límites. Vamos a llamarlo teorema de la función lineal. Bien, si f de x es igual a m por x más b, vea usted, la función f de x en este caso es la función lineal precisamente, m por x más b. Claro que m y b son constantes. Entonces, para todo número a, el límite de m por x más b, cuando x se aproxima al número a, es igual a m por a más b. Es decir, en una función lineal, el límite de la función lineal cuando x se aproxima al número a simplemente es sustituyendo la variable x por el número a. Es ese valor. El límite de mx más b cuando x se aproxima al número a es igual a m por a más b. Vamos a demostrar este resultado. Bien, aquí presentamos de nuevo la recordación del concepto de límite. Tenemos que demostrar que se cumple esta definición de límite, donde en este caso L mayúscula es m por a más b. Y f de x, la función f de x es esta fórmula, la fórmula de la función lineal. M y b son constantes, x es la variable. Bien, vamos a ver la demostración. Primera parte, o demostración del caso 1. Primera parte. Vamos a suponer aquí que m es un número diferente de 0. M diferente de 0. Bien, entonces vamos ahora a trabajar esta parte. El valor absoluto de f de x menos L. Entonces, valor absoluto de f de x menos L nos queda así. F de x en este caso es m por x más b. Y hemos dicho que L mayúscula queremos demostrar que es m por a más b. Entonces, este valor absoluto, en este caso, nos queda de esta manera. Valor absoluto de m por x más b menos m por a más b. Bien. Simplificando, vea usted, se cancela b. Y sacando m de factor común, nos queda que esto es igual al valor absoluto de m que multiplica por x menos a. Bien, pero aquí, factorizando, este es el producto de el valor absoluto de m multiplicado por el valor absoluto de x menos a. Entonces, vea usted en este caso, el valor absoluto de f de x menos L es igual a esta expresión. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si esto, que es esta parte ahora, lo hacemos menor que epsilon? Esto. ¿Qué pasa ahora si esto lo hacemos menor que epsilon? Donde epsilon es cualquier número, un número positivo. ¿Sí? Entonces, queremos demostrar que existe un número delta positivo, ¿sí? Donde se cumpla esto. Vea usted que en este caso el valor absoluto de x menos a ya lo tenemos aquí. Este es el valor absoluto de x menos a. Vea usted. Entonces, como estamos suponiendo que m es diferente de 0, entonces este valor absoluto de m es un número positivo. Entonces puede pasar dividiendo al lado derecho. La desigualdad no cambia. Entonces, vea usted que si el valor absoluto de m lo pasamos dividiendo al lado derecho, aquí en este lado derecho me quedaría epsilon sobre valor absoluto de m. Entonces nos queda valor absoluto de x menos a menor que epsilon sobre valor absoluto de m. Entonces el número delta que estamos buscando positivo, pues debe ser igual a epsilon sobre valor absoluto de m. Entonces, vea usted, si hacemos que en esta desigualdad, si hacemos que delta sea igual a epsilon sobre el valor absoluto de m, entonces nos quedaría esta expresión, porque el valor absoluto de m pasaría multiplicando a la izquierda, nos quedaría esto. Pero esta expresión que estamos indicando aquí, ¿sí? Sería precisamente esta otra, es lo mismo, es esta otra, es decir, es esto.
Entonces ya con esto se demuestra que efectivamente en este caso, esto se puede hacer menor que epsilon siempre y cuando en esta desigualdad delta es igual a epsilon sobre el valor absoluto de m. Entonces ya demostramos que se cumple la definición de límite si m es diferente de 0. Ahora, caso número 2 o segunda parte. ¿Qué pasa si m es igual a 0? ¿Qué pasa si m es igual a 0? Bueno, esta segunda parte es mucho más fácil que la parte 1 porque observe lo siguiente. Esta expresión de aquí, ¿cómo nos quedaría si m es igual a 0? Pues todo se cancela, porque m por x sería 0, m por a sería 0 y b menos b es 0. Entonces, este valor absoluto, esta expresión, sería 0. Y como esto es 0, entonces obviamente esta expresión la podemos hacer menor que cualquier número positivo epsilon en todos los reales. Entonces, es obvio que pues, se va a cumplir esta desigualdad no nada más para este intervalo de una delta positivo, sino que para cualquier x. ¿Por qué? Porque esto ya queda constante, igual a 0. Entonces, con esto ya queda demostrado definitivamente este teorema, que lo hemos llamado teorema de la función lineal. Si la función f de x es la función lineal m por x más b, entonces el límite de esta función cuando x se aproxima al número a siempre será igual a m por a más b. Bien, del teorema anterior, del teorema de la función lineal, se obtienen estos dos resultados inmediatos. Se le llama corolario a un resultado inmediato que se obtiene a partir de un teorema. Entonces, tenemos estos dos corolarios, dos resultados inmediatos que se obtienen del teorema anterior, el teorema de la función lineal. Corolario número 1. Sea una constante, un número real, es una constante. Entonces, para todo número a, número real positivo a, se tiene esta igualdad. El límite de una constante, cuando x se aproxima al número a, es igual a la misma constante. Tenemos este resultado. El límite de una constante es igual a la misma constante cuando x se aproxima al número a. Esta es una consecuencia inmediata del teorema anterior, de la función lineal, haciendo que m, si hacemos que en la función lineal que m sea igual a 0, y si hacemos que b sea igual a c, pues se obtiene este resultado de manera inmediata. Bien, corolario 2. Para todo número real a se tiene esta igualdad. El límite de x, la función identidad, f minúscula la función es igual simplemente a x, f de x es igual a x. El límite de x cuando x se aproxima al número a es igual al número a precisamente. Entonces, este resultado se obtiene de manera inmediata a partir del teorema anterior, teorema de la función lineal. Pues haciendo que m sea igual a 1. Si en el teorema de la función lineal hacemos que m sea igual a 1 y hacemos que b sea igual a 0, pues se obtiene este resultado. Entonces, a partir del teorema de la función lineal, se obtienen estos dos resultados inmediatos en el cálculo de límites. Bien, pasamos al siguiente teorema. Es algo que se ve muy obvio, pero hay que demostrarlo. Se afirma lo siguiente. Si tenemos que el límite de una función f de x es igual a L cuando x se aproxima al número a, y tenemos que c es una constante cualquiera, número real, es una constante, entonces el límite de la constante c multiplicada por la función f de x debe ser igual a la misma constante c multiplicado por L cuando x se aproxima al número a. Entonces, pues como que el sentido común nos dice que esto se debe cumplir. Bajo estas condiciones, esto se debe cumplir. El límite de constante c por f de x es igual a constante c por L cuando x se aproxima al número a, siempre y cuando se cumpla esta igualdad, siempre y cuando el límite de f es igual a L. Bien, vamos a demostrar. Vamos a demostrar que para esta igualdad se cumple la definición de límite, que aquí tenemos abajo nuevamente. Aquí tenemos la definición de límite otra vez. En este caso, f de x sería constante c multiplicado por f. Y el límite en este caso sería constante c multiplicado por L. Bien. Vamos a demostrarlo en dos partes. Parte 1 o caso número 1. Vamos a suponer que la constante c es diferente de 0. Vamos a suponer que la constante c es diferente de 0. Entonces, vamos a ver cómo quedaría este valor absoluto, esta expresión.
Esto quedaría así, valor absoluto de f, en este caso dijimos que es constante c por f de x. Constante c por f de x menos L, en este caso el límite sería C por L. C por L. Entonces, el valor absoluto de esta expresión, para este caso, quedaría así. Valor absoluto de C por F de X menos C por L. Pero esto, vea usted, podemos expresarlo de esta manera sacando C de factor común. Y luego aplicando el valor absoluto propiedades, el valor absoluto de este producto pues es el producto de valores absolutos. Esto es igual al valor absoluto de C multiplicado por el valor absoluto de f de x menos L. Bien, vea usted que aquí ya tenemos esta parte, valor absoluto de f de x menos L, que es lo que tenemos aquí, valor absoluto de f de x menos L. Bien, ahora, hemos dicho que se supone que esto es cierto, se supone que el límite de f es igual a L. Entonces, en esta igualdad aplicamos la definición del límite. ¿Sí? Aplicando la definición del límite en esta parte, podemos asegurar que para todo epsilon positivo, ¿sí? Este valor absoluto lo podemos hacer menor que epsilon sobre valor absoluto de C. Vea usted lo siguiente, C es diferente de 0. Entonces, su valor absoluto es un número positivo. Entonces, esta expresión que estoy indicando aquí es un número positivo cualquiera, porque epsilon es cualquier número positivo. Entonces, podemos asegurar, aplicando la definición del límite en esta parte, en esta igualdad, podemos asegurar que el valor absoluto de f menos L es menor que epsilon sobre el valor absoluto de C. Para este número positivo podemos asegurar que existe un número delta positivo tal que esta desigualdad se cumple siempre y cuando se cumple todo esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces de aquí, ¿sí? Podemos ya hacer que el valor absoluto de C, este denominador, lo podemos pasar multiplicando a la izquierda. Nos quedaría que esto se puede hacer menor que epsilon, siempre y cuando ocurra esto. Pero esto que tenemos aquí, esto que estoy indicando aquí, es lo mismo que este valor absoluto de C por F menos C por L. Entonces, en consecuencia, tenemos que este valor absoluto sí lo podemos hacer menor que cualquier epsilon. Y para ese epsilon positivo existe esta delta positivo. Entonces vea usted que como podemos concluir que si C es diferente de 0, efectivamente, este valor absoluto lo podemos hacer menor que cualquier epsilon positivo. ¿Sí? Para ese número de epsilon positivo pues existe un delta positivo, ¿verdad? Donde se cumple esto. Entonces ya vemos que efectivamente, si esto es cierto, entonces este valor absoluto de C por F menos C por L, efectivamente lo podemos hacer menor que cualquier epsilon. Para estos valores de X en delta. Bien, caso número 2, o segunda parte. ¿Qué pasa si la constante C es igual a 0? Porque C es una constante en número real cualquiera. ¿Qué pasa si C es igual a 0? Bueno, observe lo siguiente. Si C es igual a 0, entonces C por F de X es 0. Ya sabe usted que todo lo que se multiplique por 0 es igual a 0. Lo mismo, C multiplicado por L sería 0. ¿Sí? Entonces, esta función, vea usted que esta función C por F sería una función constante, la constante 0. Entonces, aplicando el corolario número 1 del apoyo anterior, recordará usted, un corolario del teorema de la función lineal. ¿Sí? Entonces tenemos que el límite de una constante es la constante. Entonces tendríamos este resultado de manera inmediata porque la función C por F sería la función constante 0. Entonces, el límite de una constante es igual a la misma constante. Entonces, el límite de esto, que es igual a 0, pues sería igual a 0. Entonces, ya con esto queda demostrado totalmente el teorema. Con estas dos partes, ya queda totalmente demostrado el teorema. Entonces, en resumen, hemos demostrado que si el límite de la función f de x es igual a L, cuando x se aproxima al número a, entonces para cualquier constante c, tenemos que el límite de la constante c por f de x es igual a la constante c por L cuando x se aproxima al número a. Bien, ahora demostraremos el siguiente teorema, donde también el sentido común pues, nos diría que es obvio, es claro este resultado, pero hay que demostrarlo. Bien, si tenemos que el límite de f de x es igual a L cuando x se aproxima al número a, y también tenemos esta otra igualdad,
el límite de la función g de x es igual a m cuando x se aproxima al número a, entonces el límite de esta función, de esta suma de funciones, perdón, el límite de esta suma de funciones de f de x más g de x, pues debe ser igual a L más M, a la suma de los límites. Y el límite de la diferencia de estas dos funciones, el límite de f de x menos g de x, pues debe ser igual a la diferencia de los límites, a L menos M. Entonces vamos a demostrar este resultado. Aquí presentamos rápidamente, de manera abreviada, aquí tenemos la definición del límite. Y aquí tenemos la desigualdad del triángulo. Es algo que se va a aplicar aquí, la desigualdad del triángulo. Bien, vamos a hacer la demostración en dos partes. Parte número 1 o caso número 1. Vamos a considerar la suma de las dos funciones, f de x más g de x. Bien, queremos demostrar que se cumple esta definición de límite para esta expresión, para esta suma de funciones. Bueno, en este caso, esta parte f de x sería esta suma, f de x más g de x. Y en este caso, esta L que estoy indicando aquí sería la suma L más M. Sería esta suma L más M. Bien, bueno. Entonces, haciendo que esta F sea f de x más g y haciendo que esta L sea L más M, entonces este valor absoluto para este caso que nos quedaría así. Valor absoluto de f de x más g de x menos L más M. Bien, sin embargo, esta expresión la puedo reescribir de esta manera, reacomodando los términos, es lo mismo que esto. Valor absoluto de f de x menos L más g de x menos M. Bien. Ahora, aquí aplicamos la desigualdad del triángulo. Haciendo que A sea f de x menos L y haciendo que B sea g de x menos M, entonces el valor absoluto de esta suma debe ser menor o igual que esta suma de valores absolutos. Debe ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más valor absoluto de g de x menos M. Muy bien. Entonces ya tenemos que este valor absoluto, por la desigualdad del triángulo, debe ser menor o igual que esta suma de valores absolutos. Bien. Ahora, aplicando la definición de límite a la función f y aplicando también la definición de límite a la función g, tenemos que para cualquier número positivo, epsilon sobre 2, donde epsilon es cualquier número positivo. Para cualquier número positivo, epsilon sobre 2, existen dos números positivos que vamos a representar como delta sub 1 y delta sub 2, tal que, aplicando la definición del límite a esta igualdad, tal que el valor absoluto de f de x menos L será menor que epsilon sobre 2, siempre y cuando se cumpla esto, delta 1 con delta 1. Y aplicando nuevamente la misma definición de límite para esta igualdad, podemos asegurar que el valor absoluto de g de x menos m lo podemos hacer menor que epsilon sobre 2, siempre y cuando se cumpla esto. Para este número positivo epsilon sobre 2, también existe su delta sobre 2 positiva, ¿sí? Tal que esta desigualdad se cumple siempre y cuando se cumple esta. Entonces esto es aplicando la definición de límite en f de x y en g de x. Bien. Pero vea usted que el valor absoluto de f de x menos L aquí lo tenemos. Y el valor absoluto de g de x menos m acá lo tenemos también. Por lo tanto, esta suma de valores absolutos, ¿sí?, sería menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Siempre y cuando se seleccione el menor de estos dos números deltas. Es decir, si definimos que delta es igual al mínimo o al menor de estos dos números positivos, obviamente delta debe ser positivo también. Entonces, si hacemos que delta sea el menor de estos dos números delta, entonces estas dos desigualdades se van a cumplir simultáneamente. Si x menos a es menor que delta, el menor de estos dos. Entonces, en consecuencia, esta suma de valores absolutos pues debe ser menor que epsilon medios más epsilon medios. Es decir, debe ser menor que epsilon. Pero a su vez, este valor absoluto es menor o igual que esta suma de valores absolutos. En consecuencia, este valor absoluto pues debe ser menor que epsilon.
siempre y cuando se cumpla esto, donde delta, reitero, es el mínimo, es el menor de delta 1 y delta 2. Entonces, ve usted cómo con esto ya hemos demostrado que efectivamente se cumple esta definición de límite. ¿Sí? Ya hemos demostrado que efectivamente para todo número positivo epsilon, esta diferencia, esta expresión en valor absoluto se puede hacer menor que cualquier epsilon positivo, y para este epsilon positivo existe la delta positiva, donde esta desigualdad se cumple siempre y cuando se cumple esto. Y esto sería precisamente la definición del límite para f de x más g, cuyo límite es L más M. Con esto ya queda demostrado la primera parte, el caso para la función, la suma de funciones, el caso para la suma de funciones f de x más g de x. Ahora demostramos la parte 2, o caso número 2, el caso de la diferencia de funciones, f de x menos g de x. Vamos a demostrar que su límite es L menos M. Bien, esta parte ya es mucho más fácil. Utilizando el teorema anterior, que ya demostramos, el teorema del límite de constante c por f de x. En ese teorema, c por f de x, haciendo que c, la constante c, es igual a menos 1, ¿sí? Tendríamos que el límite de menos g por x, tenemos que el límite de g de x es m. Por lo tanto, si hacemos que la constante c sea igual a menos 1, entonces el límite de menos 1 por g, o sea, menos g de x, debe ser igual al producto de constante c, que es menos 1 por m. Pero menos 1 por m es menos m. Entonces, aplicando el teorema anterior, haciendo que la constante c sea igual a menos 1, tenemos este resultado. El límite de menos g de x es igual a menos m cuando x se aproxima al número a. Partiendo de que tenemos que esta igualdad es cierta. Bien, ahora, por otra parte, esta diferencia, f de x menos g de x, vea usted que esta diferencia es igual a esta suma. La función f de x más el negativo de g de x. Entonces, aplicando la parte 1 en esta suma, la primera función es f de x y la segunda función que se está sumando es menos g de x. Entonces, aplicando el caso 1, o la primera parte de este teorema, el límite de esta función pues, es la suma de los límites. Y la suma de los límites quedaría L más m negativo. Y L más m negativo pues es L menos m. Entonces, con esto ya queda demostrado la parte 2, el caso para la diferencia, y ya queda totalmente demostrado el teorema. Si el límite de f es L y el límite de g de x es m, entonces el límite de la suma de funciones es la suma de límites. El límite de la diferencia de funciones es la diferencia de límites. Ya queda totalmente demostrado el teorema. Bien, este teorema se puede generalizar usando inducción. Se puede generalizar para una suma de más de dos funciones. Si tenemos un conjunto de funciones f sub 1, f sub 2, f sub 3, etcétera, hasta f sub n, si tenemos un conjunto de n funciones y tenemos el cumplimiento de estas igualdades, si el límite de f sub i de x es igual a L sub i, cuando x se aproxima al número a, si tenemos que se cumple esta igualdad para cada una de estas funciones, desde 1 hasta n, entonces el límite de la suma o diferencia de este conjunto de funciones debe ser igual a la suma o diferencia de los límites. Entonces, este teorema se generaliza para el caso de la suma o restas de más de dos funciones. Bien, este teorema realmente se podría manejar como un corolario del teorema anterior, pero bueno, lo queremos presentar como un teorema, no como un corolario. Afirma lo siguiente. Si el límite de esta función f de x es igual a L cuando x se aproxima al número a, entonces tenemos que el límite de esta diferencia, el límite de f de x menos L cuando x se aproxima al número a, pues tiene que ser igual a 0. Aquí también como que el sentido común nos dice pues, que tiene que ser igual a cis. Tiene que ser de esta manera. Simplemente esta L la pasamos restando al lado izquierdo, ¿verdad? Y aquí nos quedaría 0. Entonces como que el sentido común nos dice que tiene que ser así, pero vamos a demostrarlo, se tiene que demostrar. Con todo lo que ya hemos probado, demostrado previamente, pues esto se puede demostrar de manera fácil. Bien,
Del teorema de la función lineal, recuerde el corolario del teorema de la función lineal, se tiene que el límite de una constante es la constante. L es un número fijo, un número real, es una constante. Entonces, tenemos que el límite de la constante es la constante. El límite de L cuando X se aproxima al número A, pues es L. El límite de una constante es la constante. Bien. Ahora, tenemos que el límite de L es L y tenemos que el límite de F es L. Entonces, ahora sí, aplicando el teorema anterior, el límite de esta diferencia, el límite de f de x menos L debe ser la diferencia de límites. Debe ser el límite de f menos el límite de L. Pero el límite de f es L y el límite de L también es L. Entonces, esto sería L menos L, pues que es 0. Ya con esto inmediatamente se puede demostrar este resultado. Ya con los teoremas previos, inmediatamente se puede demostrar este resultado. Y ya con esto hemos probado que efectivamente, si el límite de f de x es L, entonces el límite de f de x menos L tiene que ser igual a 0. Bien, continuamos con otra propiedad de límites, expresado en este teorema. Afirma lo siguiente: si el límite de una función f de x es igual a L, cuando x se aproxima al número A, y el límite de la función g de x es igual a 0, cuando x se aproxima al número A, entonces el límite del producto de las funciones, el límite de f de x por g de x, pues debe ser igual a 0, cuando x se aproxima al número A. Creo que nuestro sentido común nos diría que pues esto tiene que ser así. Sin embargo, tenemos que demostrarlo. Bien, entonces tenemos que demostrar que para esta expresión, para esta igualdad, se cumple la definición de límite. Ve usted que aquí la función es el producto de estas funciones y el valor de L, el límite aquí es igual a 0. Entonces tendríamos que demostrar que para cualquier epsilon positivo existe un número delta positivo tal que el valor absoluto de esto menos 0 es menor que epsilon, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Es lo que tendríamos que demostrar. Bien, bueno, la demostración no es tan directa. Primeramente vamos a demostrar este resultado, la primera parte. ¿Sí? Vamos a demostrar que podemos hacer que el valor absoluto de f de x sea menor que este número. Podemos hacer que el valor absoluto de f de x sea menor que 1 más valor absoluto de L, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a sea menor que delta sub 1. Claro, ya sabemos que este valor absoluto también es mayor que 0. Esta parte de mayor que 0, ya lo he comentado antes, pues no hago mucho énfasis en esta parte porque desde el principio de la definición del límite lo estuvimos subrayando de manera muy repetitiva. Bien, bueno, esta parte 1 se puede obtener a partir de la definición, aplicando la definición para esta igualdad. Aplicando la definición para este límite, ¿sí? Podemos afirmar que para epsilon igual a 1, 1 positivo, obviamente es un número positivo, podemos afirmar que para epsilon igual a 1, existe un número delta positivo, vamos a llamarle delta sub 1. Existe un número delta sub 1 positivo tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor que 1, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a es menor que delta sub 1. Esta afirmación se puede obtener directamente de la definición de límite en esta parte, haciendo que epsilon sea igual a 1. Bien, ahora, para llegar a este resultado, que es lo que queremos, por lo pronto esto es lo que queremos, hacemos lo siguiente. El valor absoluto de f de x, el valor absoluto de f de x, lo puedo expresar de esta manera, como el valor absoluto de f de x menos L más L. Bien, ahora, aquí aplicando la desigualdad del triángulo, hacemos que A minúscula sea f de x menos L y que B sea L. Entonces, aplicando la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de L. Bien, pero de este resultado previo, hemos dicho que el valor absoluto de f de x menos L es menor que 1, siempre y cuando x menos a en valor absoluto es menor que delta 1. Entonces, sustituyendo esta expresión por 1, podríamos decir entonces que
este valor absoluto de f de x, que es igual a todo esto, valor absoluto de f de x, podemos decir que esto es menor que 1 más valor absoluto de L. ¿Por qué? Pues porque esta parte es menor que 1, siempre y cuando valor absoluto de x menos a sea menor que delta sub 1. Entonces podemos afirmar que efectivamente, y así llegamos a este resultado que queremos obtener. Podemos afirmar que efectivamente el valor absoluto de f de x lo podemos hacer menor que 1 más valor absoluto de L, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a sea menor que delta sub 1, el cual es un número positivo. Bien, por lo pronto aquí ya tenemos el resultado de la parte 1. Parte 2 de la demostración. Aplicando ahora la definición del límite en esta igualdad, aquí la función es g de x y el límite L es igual a 0. Entonces, aplicando la definición del límite en esta igualdad, diríamos que para este número positivo, epsilon sobre 1 más valor absoluto de L, claro, por supuesto aquí epsilon es cualquier número positivo. Siendo para este número positivo epsilon, entonces este cociente sigue siendo un número positivo pues cualquiera, porque epsilon es también un número positivo cualquiera. Entonces, aplicando la definición del límite en esta igualdad, podemos afirmar que el valor absoluto de g de x menos 0, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de g de x, lo podemos hacer menor que epsilon sobre 1 más valor absoluto de L, siempre y cuando se cumpla esto. Es decir, aplicando la definición del límite en esta parte, para este número positivo cualquiera, existe un número delta positivo que vamos a llamarle delta sub 2. Existe un número delta positivo, delta sub 2, tal que el valor absoluto de g de x es menor que esta expresión, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a sea menor que delta sub 2. Bien, ahora, definiendo delta como el mínimo, el menor de delta 1 y delta 2, definiendo delta como el menor de delta 1 y delta 2, entonces se van a cumplir estas dos afirmaciones simultáneamente. Se va a cumplir esto y se va a cumplir también esto. ¿Sí? Reitero, definiendo delta como el menor de delta 1 y delta 2, entonces se va a cumplir simultáneamente, se va a cumplir este resultado que estoy indicando aquí, y también se va a cumplir este otro resultado que estoy indicando acá. Entonces, haciendo que delta sea el menor de delta 1 y delta 2, podemos afirmar que el valor absoluto de f de x por g de x, ¿sí?, es menor que esta expresión. Vea usted, valor absoluto de f de x por g de x es lo mismo que este producto. Valor absoluto de f por valor absoluto de g. Pero el valor absoluto de f es menor que 1 más valor absoluto de L. Y el valor absoluto de g es menor que epsilon sobre 1 más valor absoluto de L. Entonces, este producto lo podemos hacer menor que esta expresión, que este número positivo, siempre y cuando se cumpla esto, siempre y cuando el valor absoluto de x menos a sea menor que delta, donde delta, reitero, es el menor de delta 1 y delta 2. Bien, pero aquí se cancela el 1 más valor absoluto de L y me queda nada más epsilon. Entonces ya obtenemos el resultado que estábamos buscando. Entonces efectivamente, este valor absoluto de f por g menos 0, ¿sí?, es menor que epsilon positivo, para el cual existe delta positivo, tal que esto es menor que epsilon siempre y cuando x menos a es menor que delta, donde delta, ya dijimos, es el menor de delta 1 y delta 2. Entonces, efectivamente, con esto se demuestra que efectivamente, para esta igualdad, sí se cumple la definición de límite y por lo tanto hemos demostrado que esto es cierto. Bajo estas condiciones, hemos demostrado que efectivamente el límite del producto es igual a 0. Bien, con lo que ya hemos visto previamente, ya va a ser muy fácil demostrar las siguientes propiedades de los límites. Seguimos con este. Afirma lo siguiente. Si el límite de la función f de x es igual a L cuando x se aproxima al número a y el límite de la función g de x es igual a m cuando x se aproxima al número a, entonces el límite del producto de las funciones debe ser igual a L por m cuando x se aproxima al número a. También este teorema o esta propiedad, pues aquí también nuestro sentido común nos dice que
pues que así tiene que ser. Sin embargo, hay que demostrarlo. Como ya dije antes, con todos los resultados previos que ya se han demostrado, este teorema pues, ya va a resultar muy fácil de demostrar. Bien, el secreto está en aplicar este truco algebraico. Vamos a ver la demostración. Este producto de funciones f de x por g de x, va usted que lo podemos expresar de esta manera. Y es lo mismo. F de x menos L multiplicado por g de x más L multiplicado por g de x menos M más L por M. Vea usted que si usted desarrolla esta parte y simplifica, pues le va a dar efectivamente este producto de f de x por g de x. Es lo mismo. Bien, ahora, ya en teoremas demostrados previamente, tenemos que si el límite de f de x es igual a L, entonces el límite de f de x menos L pues debe ser igual a 0 cuando x se aproxima al número a. Igualmente, como tenemos que el límite de g de x es igual a m, entonces ya hemos demostrado previamente que el límite de g de x menos m pues también debe ser igual a 0. Y el límite de Lm, como Lm es una constante, el límite de una constante es la constante. El límite de Lm pues es igual a Lm cuando x se aproxima al número a. Entonces ya tenemos estos resultados que hemos demostrado ya previamente. Bien, ahora, aplicando la generalización del teorema anterior del límite de las sumas, tenemos entonces que el límite de este producto de f de x por g de x es igual al límite de esta expresión. Porque f de x por g de x es lo mismo que esta expresión. Entonces aquí aplicamos límite en ambos lados. Entonces el límite de f de x por g de x debe ser igual al límite de esta expresión. Bien, pero como esta es una suma, entonces es la suma de los límites. Es el límite de esta primera parte más el límite de este segundo término más el límite de este tercer término. Bien, pero en este primer término tenemos que el límite de esta expresión es 0 y el límite de esta función g es m. Entonces, cuando el límite de g es m y el límite de esta otra función es 0, ya demostramos en el teorema anterior que entonces el límite del producto es igual a 0. Es este 0 que está aquí. El límite de esta primera parte es 0. Esta segunda parte, esta segunda expresión. El límite de esta función g menos m es igual a 0. Esta es una constante. Ya hemos demostrado que el límite de una constante por una función es igual al producto de la constante por el límite de la función. Pero como este límite es 0, entonces el límite de todo esto debe ser L multiplicado por 0, pero L por 0 es 0, entonces es este segundo 0. Más el límite de esta constante, pero el límite de una constante de la constante es Lm, entonces más Lm. Entonces usted como el límite de toda esta expresión se reduce a pues, Lm, porque estos son ceros, es igual a Lm. Y con esto ya demostramos el teorema. Efectivamente, el límite de este producto de funciones debe ser igual al producto de los límites, a L por M, cuando X se aproxima al número A. Bien, este teorema se puede generalizar para un producto de más de dos funciones. Si tenemos un conjunto de n funciones, donde el límite de cada función existe, es decir, el límite de f sub 1 es igual a L sub 1, el límite de f sub 2 es igual a L sub 2, el límite de f sub 3 es igual a L sub 3, etcétera, etcétera. Entonces, el límite del producto de todas ellas, es fácil demostrar esta generalización usando inducción. Entonces, el límite del producto de todas estas funciones debe ser igual al producto de los límites de cada uno de ellos. Esto debe ser igual a L sub 1 por L sub 2, por etcétera, por L sub n. Entonces, este teorema de la multiplicación de funciones se puede generalizar para la multiplicación de n funciones, donde ya conocemos el límite de cada uno de ellas, cuando x se aproxima al número a. Entonces, se generaliza para un producto de más de dos funciones. Bien, ahora vamos a demostrar estos corolarios. Ya con todo lo demostrado anteriormente, estos corolarios se obtienen casi de manera inmediata. Bien, corolario número 3. Se hace una constante cualquiera, entonces el límite de esa constante c multiplicado por x a la potencia n, cuando x se aproxima al número a, pues debe ser igual a constante c multiplicado por a la potencia n. Este resultado
se demuestra muy rápidamente. Aquí este x a la potencia n, claro, n es un número entero, n es un número entero positivo. Entonces, x a la potencia n entero, quiere decir que x lo estamos multiplicando n veces. Entonces, la función x se está multiplicando n veces. Pero ya demostramos previamente que el límite de x, cuando x se aproxima al número a, pues es a. Entonces, x a la potencia n estamos multiplicando la x n veces. Entonces, el límite de esta parte, x a la potencia n, debe ser la multiplicación de a n veces. Debe ser a la potencia n. Ya demostramos que el límite de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por el límite de la función. Como el límite de esta parte, x por n, es a la potencia n, entonces el límite de constante por x a la n debe ser constante por a la n. Entonces este resultado se demuestra rápidamente con todos los teoremas previos que ya hemos visto. Corolario siguiente. En palabras, este corolario nos dice que el límite de un polinomio de grado n, cuando x se aproxima al número a, pues es el mismo polinomio evaluado en x igual al número a. Vea usted que esta expresión es este mismo polinomio sustituyendo la x por a. Es el polinomio evaluado en x igual a a. Bien, este corolario se obtiene de manera inmediata pues del corolario anterior. Aquí, en la primera parte, vea usted, aquí tenemos una función lineal. Esta es una función lineal. Ya demostramos que su límite es constante más coeficiente por a. Sería el límite es esta parte. Esta es una función lineal. Su límite cuando x se aproxima al número a es esta expresión, es esta parte. Y todos estos términos son casos especiales del corolario anterior. Esto es con n igual a 2. X al cubo pues es con n igual a 3, etc. X, esta parte con x a la potencia n, pues es x a la n. Entonces, el límite de esta suma de funciones es la suma de límites. Aplicando el teorema anterior. Es el límite de esta primera parte, que es una función lineal, b sub 0 más b1 por a, más el límite de esta función, que es b sub 2 por a al cuadrado, etc. Más el límite de lo que sigue, que es b sub 3 por x por a al cubo, etcétera, etcétera, más el límite de esta expresión, que es b sub n por a a la potencia n. Entonces, de esta manera, así rápido, se demuestra este corolario 4. Siguiente corolario. Si el límite de la función f de x es igual a L, cuando x se aproxima al número a, entonces el límite de la función f de x a la potencia n, donde n es un entero positivo, el límite de la función f de x a la potencia n, pues debe ser igual a L a la potencia n. ¿Sí? Por lo que es lo mismo, aquí la operación de límite la podemos colocar dentro de la potenciación. La operación de límite la podemos colocar dentro de la potenciación. Bien, este resultado se obtiene directamente del teorema anterior, donde aquí tenemos una multiplicación de una función que se está multiplicando n veces. Es la misma función. Pero el límite de esa función es igual a L. Entonces el límite de esta expresión debe ser el producto de los límites. El producto de los límites, es decir, L multiplicado n veces. Entonces sería L por L por L, etcétera, multiplicado n veces, L a la potencia n. Pero L pues, es el límite de f de x. Entonces aquí sustituyendo la L, nos queda esto. Es el límite de f de x a la potencia n. Entonces, de esta manera pues se demuestra este corolario de forma muy, muy rápida. Corolario número 6. Si n es un entero positivo y si el límite de f de x es igual a L, donde n es un número positivo también, el límite L es positivo y n es un entero positivo. Entonces, el límite de la raíz n de la función f de x debe ser igual a la raíz n de L. Es decir, sustituyendo esta L por su límite, queda la raíz n del límite de f de x. Es decir, el límite aplicada a una raíz n, ahí la operación de límite la podemos colocar dentro de la raíz, ¿sí? Y nos quedaría así. Bien, la demostración de este resultado es un poquito más tardado. ¿Sí? Bien, f de x, vea usted que f de x la puedo representar de esta manera, es lo mismo. Es la raíz n de f, eso elevado a la potencia n, es lo mismo. Entonces, aplicamos el límite en ambos lados de la igualdad. Entonces, el límite de esta expresión debe ser igual al límite de f de x cuando x se aproxima al número a. Donde, claro, este límite
ya sabemos que este límite es igual a L, donde L es positivo. Esto es igual a L. Entonces, como esto es igual a L, entonces este límite existe. Este límite debe ser igual a L. Este límite existe. Pero en esta expresión, aquí tenemos una función multiplicada n veces. Esta es una función multiplicada n veces. Entonces, aquí, aplicando el corolario 5, tenemos una función multiplicada n veces. Esta es la función que estamos multiplicando n veces, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Aplicamos la operación de límite dentro de la potencia n. Aplicamos la operación límite dentro de la potencia n. Y nos queda que esto es igual al límite de la raíz n y todo elevado a la potencia n. Y esto debe ser igual pues, al límite de f de x. Aquí lo que estamos aplicando aquí es el corolario 5. El límite de una potencia, puedo aplicar el límite dentro de la potencia. Entonces aquí el límite la colocamos dentro de la potencia n. Y nos queda esta igualdad. Bien, bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es lo siguiente. Aplicamos raíz n en ambos lados de la igualdad. Si aplicamos raíz n en ambos lados de la igualdad, la raíz n aplicada a esta potencia n se cancela, la potencia n, y entonces no me quedaría esta parte nada más. Me quedaría que el límite de la raíz n de f de x debe ser igual a la raíz n del límite de f de x. Pero como ya dijimos antes, el límite de f de x existe, es igual a L, un número positivo. Entonces, sustituyendo este límite por L, ya me queda el resultado. El límite de esta expresión debe ser igual a la raíz n de L mayúscula. Y ya queda demostrado este corolario. Entonces, si el límite de la función f de x es igual a L, número positivo, y n es un entero cualquiera positivo, entonces el límite de la raíz n de f de x es igual a la raíz n de L. Ya está. Siguiente corolario, número 7. Si el límite de f de x es igual a L, un número menor o igual a 0, cuando x se aproxima al número a, entonces el límite de la raíz n de f de x debe ser igual a la raíz n de L, es decir, la raíz n del límite de f de x, si n es un número impar positivo. Aquí n es impar positivo, para que exista la raíz de un número que no es positivo. Entonces n debe ser impar positivo. Entonces, siendo n impar positivo y siendo L menor o igual que 0, se debe cumplir esta igualdad. La demostración es similar al corolario 6, así que ahí lo dejamos de ejercicio, pero es similar a la demostración del corolario 6. Bien, vea usted que con todas estas propiedades, observe que con todas estas propiedades que hemos demostrado, ya tenemos un conjunto importante de procedimientos para calcular límites. Ya tenemos un conjunto importante de procedimientos para calcular límites sin estar aplicando cada rato la definición del límite. Entonces, todo este conjunto de propiedades nos va a facilitar mucho, nos va a facilitar la tarea para calcular límites. Bien, con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.